Buenas tardes, chicas y chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Porque creo que está medio lenta la conexión. No sé si me escuchan, o se escucha cortado. Perfecto. Bueno, genial, porque está como medio, me costó entrar ahora la conexión, después como que se demoraba. Así que bueno, genial entonces, que se escuche bien. En este pequeño espacio que tenemos de clases hoy, porque estuvieron trabajando con la evaluación formativa, les quiero comentar un poco cómo va a ser la organización de las actividades de la semana. Hoy vamos a ver sólidos, que es muy breve lo que damos de sólidos, porque les voy a dar un poquito de teoría y luego vamos a hacer los ejercicios, como les evaluaríamos en los parciales. Y mañana nos enfocaríamos en los ejercicios de gases y trabajar con los diagramas de fase, que también han visto en la parte teórica. El martes que viene es el Día del Estudiante, es el 21 de septiembre, así que no vamos a tener clases. Está ya catalogado y fijado como un asueto. Y el miércoles sí tendrían clases de práctico normales, tendrían de 14 a 16 horas práctico, como siempre conmigo, y luego en la primera hora del teórico rendirían la evaluación formativa de la unidad número 4, que es líquidos, sólidos y gases. ¿Estamos? Entonces, para que sepan que únicamente por excepción, la semana que viene rendirán la evaluación formativa un día miércoles y no un día martes, como se suele hacer. Eso es para que ya vayan tomando nota de la fecha en la que van a rendir. Es el miércoles que viene, que creo que es, bueno, sí, miércoles 22 de septiembre, a las 16 horas, rendirá el primer turno, de 16 a 16:30, y luego de 16:30 a 17 rendirá el segundo turno. Bien, para que ya vayan apuntando las fechas y vayan poniéndose el día con los temas. ¿Alguna dificultad, algo que me quieran preguntar de la evaluación formativa de recién? Antes de arrancar con sólidos, ¿cómo anduvieron recién con la evaluación formativa? Faule, María Celeste levantó la mano, así que si querés comentarnos, si querés que te habilite el micrófono, querés escribirlo, te leo o te escucho. Julián dice más o menos, ¿pero aprobaste, Julián? ¿Llegaste a aprobar? Perfecto. 2 de 3. Bueno, muy bien. Genial, genial, genial. No habla con la calificación. Sí, María Celeste, te escucho. Felipe también. A ver, María Celeste primero, después sigue Felipe. ¿Cuál es la duda con la calificación? Así vamos saldando algunas consultas. A ver, yo te habilito el micrófono. Ahí Hola, estamos. profe. ¿Cómo Tengo estás? una duda. Sí. Le puedo consultar si tiene que aparecer la calificación del parcialito de los anteriores en la sección donde dice calificaciones, porque yo tengo la costumbre de controlar que se me guarde y se me guardó la de este parcialito, pero la de los anteriores no. Ah, bueno, o sea, te fijaste en el libro de calificaciones. Sí, Perfecto, ya me voy a fijar entonces a ver por qué puede ser que no te estén apareciendo las calificaciones anteriores y después te escribo por el chat del aula virtual. Ahí te busco y te digo en dónde puede ser que esté pasando algo. Pero yo me fijo, no te preocupes. dale, profe, genial, muchas gracias. Yo porque tengo No, el por miedo de favor. que no me aparezcan y que, bueno, después como que se dé como que no rendí los parcialitos, que en realidad sí los rendí. Sí, igual por eso no se hagan problema, porque nosotros, una vez que ustedes rinden el parcialito, nosotros inmediatamente llevamos todo a planillas de Excel. ¿Estamos? Entonces, más allá de lo que pueda llegar a pasar en el aula virtual, nosotros después enseguida hacemos registro en un Excel, para que se queden tranquilos en ese sentido, de que todo está registrado, lo que ustedes han venido haciendo tanto desde el diagnóstico como con las otras evaluaciones formativas. Así que despreocúpense de eso. ¿Bien? Bueno, profe, muchísimas gracias. Era esa No, la por duda que favor. tenía. No, por favor, gracias a vos, María Celeste. Bueno, y acá me están preguntando también, que tampoco les aparece. Sí, igual yo no me fijo tanto en el libro de calificaciones, yo llevo enseguida todo un Excel y ahí está registrado lo que ustedes hacen. Estamos, les aviso para quien estuvo preguntándome también sobre lo mismo. Eh, pero bueno, reviso qué puede estar pasando con el libro de calificaciones y les aviso. Después seguimos con la duda de Felipe. A ver si Felipe escribió su duda.
No sé si Felipe querés hablarlo. En la pregunta de cuál de los siguientes esperaría que tengan enlaces iónicos, en la respuesta más probable figuraba el cloruro de berilio. Pese a ser covalente, se esperaría que sea iónico. Bien, ¿y qué otras opciones había, Felipe? Tenías el cloruro de berilio, que lo trabajamos como covalente, ¿y qué otras opciones más tenías? Bien, teníamos un óxido, teníamos un cloruro de amonio, dióxido de carbono, una sal, benceno y un cloruro de berilio. Bien, esa respuesta, la pregunta únicamente decía cuál es más probable cuál esperaría que tenga enlaces iónicos. Bien, yo enseguida, acá que hubiera hecho, hubiera descartado los compuestos orgánicos. Por ejemplo, el benceno ya lo hubiera descartado, que es la opción 5. Después, la opción 3 también la hubiera descartado porque tenemos un dióxido de carbono, que sabemos que forma enlace covalente con la mayor parte de los otros elementos. Yo acá hubiera hecho algún cálculo o visto algo con la opción 1 y la opción 6. ¿Bien? A las otras opciones yo las puedo ir descartando porque sé que forman, con tener sulfatos, tener cationes amonio, forman enlaces covalentes. Entonces yo acá hubiera comparado entre la opción 1 y la opción 2, el óxido de litio y el cloruro de berilio. Básicamente porque tengo en esas dos opciones metal y no metal. Nosotros el cloruro de berilio lo estuvimos trabajando en clases, cuando vimos la parte de enlaces, y la opción 6, que es el cloruro de berilio, lo trabajamos como un enlace covalente. Por lo tanto, la opción 1, que es el óxido de litio, porque tenemos muy bien en claro que tenemos el metal, el no metal, y a su vez, por la diferencia de electronegatividad, pues podrías decir que es el óxido de litio, el que esperarías que fuera iónico. Y bien la consigna te lo dice, esperarías, porque no hay nada confirmado hasta que uno no desempate buscando si el óxido de litio realmente es sólido a temperatura ambiente. Así que esa habría sido la respuesta. Genial. Y después, ¿qué otra pregunta más había acá? Me preguntan, ¿cuáles son los puentes de hidrógeno? Puente de hidrógeno, tenés que tener la unión entre un átomo que tenga oxígeno, nitrógeno y flúor, y haya una unión con algún otro átomo, pero dice que es puente hidrógeno, porque tenés un átomo, el puente de hidrógeno, y el otro átomo, tienes que tener un par de electrones sin compartir. Eso es lo que tenés que fijarte para ver si hay puente de hidrógeno. Aparte que el nombre te lo dice, el hidrógeno funciona como un puente en la unión de los dos átomos, pero esos átomos no pueden ser cualquiera, tiene que haber un oxígeno, un nitrógeno o un flúor. Por eso vos podés hablar de puentes de hidrógeno en el agua, en el peróxido de hidrógeno, en el amoníaco, en el ácido fluorhídrico, porque tenés oxígeno, nitrógeno y flúor para poder enlazarte a otra molécula y haya un hidrógeno en el medio. Acá después me preguntan por qué el proyecto es la semana que viene, porque esta semana terminamos la unidad 4. Y después, ¿qué otra pregunta más tenemos acá? Yo también tengo una duda sobre las preguntas teóricas. Bien, ¿cuáles son, Juliana, las consultas? Y Juana, la opción esa, la más probable, incluye el cloruro de berilio, tengo la misma duda que Felipe. Bien, en la opción esa que tenías, una de las opciones era el cloruro de berilio, pero si tenías el óxido de litio, yo me hubiera inclinado por por el óxido de litio antes que por el cloruro de berilio. Básicamente porque el óxido, nosotros podemos ver que muchos de los óxidos son sólidos a temperatura ambiente. Entonces, por eso me hubiera inclinado por el óxido de litio antes que por el cloruro de berilio. Si estaba como opción, que no sé exactamente si estaba como opción, no hubiera elegido esa opción. Después me preguntan acá, decía Juliana, uno decía, muchos son insolubles en solventes polares y debíamos marcar si era enlace iónico o covalente. No lo terminé de entender. Bueno, ahí está haciendo referencia a que algunos compuestos no se disuelven en solventes polares, como el agua, por ejemplo. Y vos sabés que todos los compuestos que tengan enlace iónico sí se disuelven en solventes polares como el agua, y de ahí viene la conducción de electricidad del agua, o mejor dicho, la conducción de electricidad de estos compuestos cuando se encuentran fundidos o en solución. Todo compuesto iónico, como yo les expliqué también en clases, se disuelve en agua o en algún solvente polar, las cargas se separan porque se rompen las estructuras
y el movimiento de carga es lo que hace que haya conducción eléctrica. En ese caso, la opción correcta hubiera sido que se trataba de un compuesto de enlace covalente si es insoluble en algún solvente polar. Me preguntan por qué las evaluaciones formativas. No, las evaluaciones formativas son cuando se termina una unidad. Cuando se termina el desarrollo de una unidad, es la evaluación formativa. No hay nada estipulado respecto a fechas específicas. Puede ser cada una semana, puede ser cada 15 días, puede ser cada 21 o puede ser cada 28 días. De hecho, la evaluación formativa correspondiente a la unidad de equilibrio químico es a las 3 semanas, porque es una unidad que se desarrolla en 3 semanas. Ya respondí, Nicolás, a tu respuesta, a tu pregunta. Y me dice, si decía que era soluble, hace referencia al que ion. Claro, si es soluble, es iónico. Si tu compuesto es soluble en un solvente polar como el agua, es iónico. Después, me pregunto si ya está la fecha del parcial. Sí, la fecha del parcial es la primera semana de octubre. ¿No tienen el cronograma? ¿No vieron la parte teórica del cronograma? Si no, se lo subo al aula virtual. Si no tienen el cronograma, yo se lo subo, porque está bien detallado, bien en las fechas. Dice, ¿qué ejercicios de la guía? Sí, bien, mañana entonces nos sentamos con la guía a ver de las tres, tanto de líquidos, sólidos y gases, en qué ejercicios van a enfocar. De líquidos es una página nada más, así que eso lo podrían haber hecho todo por completo. Y sí, mañana nos vamos a centrar con los ejercicios de sólidos, porque hay ejercicios que no hace falta que hagan. Y de gases, también mañana yo les voy a decir qué ejercicios tienen que hacer. No tienen que hacer todos los ejercicios, es una evaluación muy simple la de estados de agregación. En el parcial tengo entendido que la semana que viene empezaríamos, ustedes en el teórico hoy comienzan con termodinámica, ¿puede ser o no? O con soluciones. ¿Será que empiezan con soluciones? Pero el miércoles pasado, ¿hasta dónde llegaron? El miércoles pasado terminaron con casi todo. Me pasaron la unidad 4. Perfecto. Entonces sí, el primer parcial tengo entendido que vemos soluciones y vemos termodinámica y es hasta termodinámica. Vemos soluciones, que sería la semana que viene, cuando salemos con soluciones, y luego veríamos termodinámica. Y llega hasta ahí. Y bueno, el cronograma se lo subo entonces, ahora apenas termine la clase, así ya lo tienen, pensaba que lo tenían. Está preguntando Camila. Respecto a la estructura del ion cloruro de cadmio, transformé en dos enlaces activos con dos cloros, bien, a los cuales les otorgué la carga negativa. O sea, es una estructura aniónica. Bien, entonces le das cada uno de esos electrones al cloro. Perfecto. Y dos enlaces simples contra dos cloros. Al analizar las cargas formales, me llama la atención que el metal de transición, el más electropositivo, fuera el que otorga en el análisis las dos cargas negativas. O sea, ¿cómo te quedó la carga formal del cadmio? Eso es lo que habría que analizar. ¿Cómo te quedó la carga formal del cadmio? De última, Camila, lo que podrías hacer es enviarme cómo hiciste esa resolución. Te quedó cadmio más 2. Bueno, si no, envíame la resolución con la captura de pantalla y así veo bien en detenimiento cómo hiciste el Lewis. Y te respondo en función de eso. Así te puedo responder más concretamente. Bien, perfecto. Ahí veamos con la pregunta de Blas. Y Consuelo me pregunta si el 28 es la quinta evaluación formativa. No, no porque la semana que viene, el martes, no tenemos clases. El miércoles tenemos 2 horas de clases para soluciones y no vamos a tomar la evaluación formativa de soluciones una semana inmediatamente después. Así que la evaluación formativa de la unidad 5 será en 15 días de la evaluación formativa número 4. Me pregunta Blas, dice, tengo una duda respecto a un ejercicio. ¿Qué molécula posee una estructura molecular lineal? Bien, pero las opciones eran otras. Ah, mira. A ver, ¿qué opciones tenías? ¿Te acuerdas, Blas? O sea, no te aparecía ninguna de esas opciones. Cloruro de berilio, trifluoruro de boro.
Candelaria también, sí, por favor. Envíame también la estructura esa del anión ese con el cadmio. Y Blas, fíjate si me encontrás cuáles son las opciones que te decía. Cuando una estructura molecular lineal, cuando la geometría es lineal. Cuando la geometría molecular es lineal, que en ese caso sería la de cloruro de berilio, por ejemplo, ahí tenés una estructura molecular lineal. Cuando la geometría molecular es lineal. Eso sépanlo también como un sinónimo. Geometría molecular, estructura molecular, está haciendo referencia a lo mismo. ¿Bien? ¿Alguien más tuvo alguna dificultad con las opciones? Porque yo voy tomando notas, si no. Después me fijo en el cuestionario de Blas, entonces por qué le figuraban otras opciones. Quiero saber si alguien más tuvo alguna dificultad con las opciones o con alguna pregunta. ¿Alguna duda más respecto a eso? Bueno, después Blas, me voy a fijar en tu intento en el aula virtual, a ver qué pasó. Blas, me aparecen. Bien, entonces las opciones tenían el cloruro de berilio, el trifluoruro de boro, el trifluoruro de cloro, el pentafluoruro de yodo y el cloruro de magnesio. Y usted tiene que marcar entre todas ellas, y claro, no aparecían todas, pero entre las que aparece, tiene que aparecer la correcta. Entre las que figuran, tiene que aparecer la correcta. Y yo por lo que veo ahí, la correcta es que el cloruro de berilio es lineal. ¿Están de acuerdo con eso? El cloruro de berilio es lineal. Lo pudieron interpretar. ¿Por qué es lineal la geometría del cloruro de berilio? Porque forma dos enlaces, uno con cada cloro, y a su vez el berilio no tiene ningún electrón sin compartir. Entonces, ¿cuántas direcciones tiene que habilitar el berilio para formar la molécula en el espacio? Muy bien, dos direcciones. Como no hay pares electrones sin compartir, entonces directamente geometría electrónica igual a geometría molecular lineal con ángulo de enlace de 180 grados. Bien. Después me pregunta Julián, si un compuesto iónico lunar. Sí, exactamente. Un compuesto iónico, como ya les voy a mostrar, se trata de una estructura reticular y forman redes que se repiten regularmente en el espacio. Eso es un compuesto iónico. Esas redes son las que se rompen después en un disolvente polar, entonces por eso hay movimiento de cargas. Por eso ustedes siempre como pista tengan presente que los compuestos iónicos siempre se disuelven en solventes polares. No así los otros tipos de sólidos, como los covalentes, por ejemplo. Me pregunta Facundo, ¿y el cloruro de magnesio no es lineal como el cloruro de berilio? ¿Qué pasará con el cloruro de magnesio? A ver si alguien puede ayudarnos a responder esa pregunta. Muy bien, exactamente. El cloruro de magnesio lo consideramos como un compuesto iónico. Entonces, no hablamos ni de geometría electrónica ni de molecular. Era tramposo ahí el ejercicio. Me pregunta Blas por qué sacó 2,60. Ya voy a revisar tu intento a ver en dónde puede haber estado ahí la equivocación. O si es que está mal programado algo en el intento, ya me voy a fijar. ¿Alguien más tuvo alguna calificación así con decimales o algo? Como para saber ir teniendo en cuenta. Germán tuvo 1,75. Bien, 2,60. Perfecto, solo voy a revisar. Claro, no puede ser que en algunos, claro, tal cual. Había que elegir entre compuestos, entonces estaban distintas las opciones. O sea, no estaba repartido como que valía un punto, entonces estaba repartido entre opciones. Uno les dio 2,75, exactamente. 1,33, Luciano. Bien, perfecto, Luciano. Bueno, ya me voy a fijar entonces en lo que me preguntaron. Entonces, Blas y Luciano, que quieren revisar por qué sacaron esa nota. Me dice Sabrina, quería saber el tema del solapamiento. Bien, ¿cuál es la duda con el solapamiento de orbitales? ¿De dónde surge el solapamiento de orbitales?
¿De la aparición de quién? Decía que era para la geometría molecular y los iones. ¿Esa era una pregunta en el cuestionario? No recuerdo que hubiera figurado así. A ver, dice que era para la geometría molecular y los iones poliatómicos. Y acá me preguntan, o sea, que era como una opción de verdadero y falso, así figuraba. Tienes que marcar las opciones correctas. Bien, ya después le reviso, Sabrina, en tu cuestionario, pero en realidad, ¿de dónde surge el solapamiento de orbitales? Surge cuando hay presencia de dobles y de triples enlaces. Y en realidad, nosotros los dobles y triples enlaces, ¿cómo los considerábamos cuando queríamos hablar de la geometría molecular o de la geometría electrónica? ¿Cuántas zonas de densidad electrónica considerábamos en cada doble o triple enlace? Una sola, ¿bien? Porque en realidad el que contribuye a la geometría molecular y electrónica es el enlace sigma, no los enlaces pi que vienen luego en el solapamiento de los orbitales. Por lo tanto, en realidad ese enlace pi y ese solapamiento de orbitales yo no lo tomo en cuenta para la geometría molecular. ¿Está claro, Sabrina? Solamente tengo en cuenta al enlace sigma. Ya voy a revisar tu intento, a ver qué decía exactamente la pregunta o qué opciones daba, y me fijo. Porque no recuerdo si era opción múltiple o de verdadero o falso, pero lo voy a revisar. Entonces son de Sabrina, de Marciani y Blas. O sea, me fijo. Ese es Felipe, comparando las opciones. No encuentro errores. Ahora tengo 2 de 3. Podría mandarle. Sí, envíame, Felipe, la captura de pantalla de tu cuestionario, por favor. Así yo lo veo. De todas formas, igual no hace falta que me lo envíe Felipe porque yo puedo verlo directamente por el aula virtual. Así que no te preocupes. De lo mismo Sabrina. Yo lo veo directamente por el aula virtual. Y acá me pregunta, una de las opciones decía, es común que los orbitales atómicos híbridos participen en solapamientos laterales. En realidad, los que participan en los solapamientos de orbitales son los electrones que se ubican en orbitales puros, no en híbridos. Así que yo esa la consideraría falsa. Pero que recuerden que, por ejemplo, vamos a ir a las Filipinas, si no hablamos en el aire, para que vean por qué es falsa esa afirmación. Voy a buscar la diapositiva de enlace, porque yo quiero que lo vean. Siempre es bueno no hablar en el aire. Y aparte yo le subí entre las filminas justamente lo de enlace sigma y enlace pi. Entonces, bueno, acá estoy abriendo la diapositiva, acá está. Acá me dicen, acá es falsa, pues, claro, exactamente. Fíjense, ¿por qué era falsa esa opción? Acá yo se las marqué en las filminas que le subí. Fíjense acá para el formaldehído, que tenemos un enlace doble y enlaces simples. Fíjense ese solapamiento de orbitales que forma mi enlace pi, ¿bien? Y acá yo tengo mi enlace sigma direccional. Fíjense qué electrones están en el enlace pi. Está el orbital lobular puro de cada uno de esos electrones que están en el orbital 2pz puro. ¿Lo ven? Porque la hibridación es sp2. Si la hibridación tanto para el carbono como para el oxígeno es sp2, este último orbital que quedó acá queda como un orbital puro, cada uno conteniendo a un electrón. Y se solapan y forman el enlace pi. Por eso se trata de un solapamiento de orbitales puros. ¿En dónde están los orbitales híbridos? Los orbitales híbridos están acá, formando mi enlace sigma. Por eso acá yo se lo señalé bien. Para el carbono es el electrón que está acá, es el que viene acá. Para el oxígeno es el que está acá, el que proviene de acá. Estos electrones son los que utiliza el carbono para enlazarse con los dos hidrógenos y el oxígeno. Y para el oxígeno, ¿qué pasaba? Dos orbitales híbridos los utilizaba para ubicar, por eso fíjense que se lo señalé acá con el círculo. Dos orbitales híbridos los utilizaba para ubicar esos electrones no compartidos. Y el otro orbital híbrido, ¿con quién lo utilizaba? Para enlazarse con el otro orbital híbrido del carbono. De eso se trata. ¿Lo ven? ¿Entienden por qué es falsa esa afirmación del solapamiento? Acá de paso respondemos un poco a la pregunta de Sabrina y demás que me estuvieron preguntando sobre eso. Quiero que vean sobre todo esa diapositiva, para que vean de dónde sale
el solapamiento, los orbitales pi y los enlaces pi y los enlaces sigma. Acá me pregunto si en los enlaces pi se forman en enlaces dobles o triples, así el dióxido de carbono tiene 4 otros enlaces, exactamente, Brandon, los enlaces pi aparecen cuando tenemos enlaces dobles, en enlaces triples, en moléculas, por ejemplo, como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Acá me pregunta si promoción es sinónimo de hibridación. Sí, exactamente, Luciano, porque para poder formar orbitales híbridos, tiene que sí o sí haber promociones electrónicas o reacomodamiento electrónico desde los orbitales puros, que en la mayoría de los casos surge de la promoción de electrones en los orbitales S hacia los orbitales P. Siempre cuando hay una promoción, va a dar lugar a la existencia de una hibridación. Ahora, pregunta de teórico. ¿Siempre es necesario hablar de hibridación para poder armar un enlace covalente? Pregunta de teórico. No, muy bien, perfecto. No, a veces no es necesario. Bien, a veces no es necesario, pero quiere decir que no hay que reacomodar nada. No sé si vieron las filminas de repaso que yo les subí. Cuando hacen el enlace con el ácido clorhídrico. El cloro tiene que hibridar en algo para poder hacer un enlace simple con el hidrógeno. Si tiene 7 electrones, se enlaza con uno, ya tiene los 8. Lo mismo con el hidrógeno. Hace un simple enlace y se enlaza simplemente con el cloro. No hace falta. Acá dicen que el agua tampoco hibrida. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, ¿eh? ¿Cómo es que el agua no hibrida? A ver, pensemos las respuestas. Acá me pregunta Manuel si estaba mal, si estaba con decimales. No, no estaba mal, Manuel. Hay algunas preguntas que tenían múltiples opciones y estaban distribuido el puntaje en distintas opciones. Entonces puede ser que en algunos casos hayan tenido decimales. Así que no pasa nada. Acá me dicen que sí, el agua hibrida, ¿hay hibridación en la molécula de agua? A ver, ¿qué me responderían? ¿Hay hibridación? ¿No hay hibridación? ¿Qué piensan? ¿Hay hibridación en la molécula de agua? Exacto, muy bien. ¿Quién hibrida la molécula de agua? Hibrida el oxígeno. ¿En cuánto hibrida el oxígeno en la molécula de agua? En sp3. ¿Por qué? Porque tiene que habilitar 4 direcciones. 2 direcciones van a ir para los enlaces sigma con cada hidrógeno y las otras 2 direcciones o espacios, ¿para quién los utiliza el oxígeno? Muy bien, para los pares de electrones no compartidos, que son 2 en este caso. ¿Estamos? Muy bien. Dicen, son pocos esos casos donde no es necesaria la hibridación. No es que sean pocos los casos, pero sí son para moléculas más sencillas. Estamos como, por ejemplo, para decirte, para una molécula de oxígeno gaseoso. Ahí es sencillo. Para, por ejemplo, una molécula de ácido clorhídrico, para una molécula de cloro gaseoso. Son moléculas más bien sencillas, en donde no es necesario alterar tanto la nube electrónica. Entonces, hay muchas moléculas sencillas. Entonces, pero bueno, no es en estos casos como acá, en donde sí o sí hay que hibridar, o metano, amoníaco, agua. Y se dice las casillas de hibridación, y es verdad. Perfecto. Muy bien, Sabrina, entonces. Genial. Entonces tengo que revisar el de Luciano, el de Blas, Felipe, y no sé si alguien más. ¿Alguien más tiene que revisar el cuestionario? Así me voy acordando. Luciano de Marciani, Blas Riveros, Felipe Langona, y no sé si había alguien más. Me estoy diciendo de memoria, porque no los anoté. ¿Alguien más tenía dudas? Bien, parece que no. ¿Podemos ir hacia sólidos? ¿Alguien quiere hacer una duda más o algo? ¿Podemos ir a sólidos? Bueno, vamos a ir a sólidos rápidamente. Entonces, voy a ocultar acá. Bueno, primero vamos a hacer una clasificación general de los sólidos. Les voy a poner un par de ejemplos y vamos a hacerles como un par de ejercicios. Y mañana les voy a decir qué ejercicios tienen que resolver de la guía. Los primeros, con los que ya hemos trabajado antes, cuando vimos enlaces, son los sólidos iónicos. ¿Cuáles son los sólidos iónicos? Por lo general, todos los óxidos
en donde tengan el oxígeno y además tengan un metal. Óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de aluminio. Todos estos compuestos, la clave para distinguirlos es que, si bien presentan enlaces iónicos, bien, por la naturaleza de las especies que se están enlazando, por la diferencia de electronegatividad, algo fundamental en lo cual ustedes se tienen que fijar es en los puntos de fusión o para provocar cualquier cambio de estado en estos sólidos. Vean, por ejemplo, que para fundir al óxido de magnesio tengo que llevar a 2800 grados Celsius y al óxido de aluminio a 2045 grados Celsius. Son elevadas temperaturas, lo cual implica que son elevados los requerimientos energéticos para poder provocar algún cambio de estado. ¿Esto a qué se debe? A que tengo atracciones electrostáticas muy fuertes. ¿Estamos? Acuérdense que no hablamos, aunque yo sé que es discutible, porque yo lo hemos visto así en fuerzas intermoleculares, pero en realidad no es que estamos hablando de fuerzas intermoleculares, porque estos compuestos no son moléculas. Se trata de unidades formulares, unidades fórmulas, estructuras reticulares, o como le quieran llamar, en donde cada átomo ocupa posiciones fijas y rígidas en el espacio, y se ubican en estructuras como estas. ¿Bien? Fíjense que, por ejemplo, para un cloruro de cesio, estará dispuesto en el espacio de esa forma, en donde tendré cesio y tendré cloro, tendré cesio y tendré cloro. Acá tengo sulfuro de zinc. Estará ubicado de esa forma también en el espacio, en donde cada átomo ubica posiciones muy rígidas. Cloruro de calcio tengo después. Así podría también acá tener el cloruro de sodio. Esto que yo les presento acá es esa unidad o celda unidad que se va a ir repitiendo regularmente en el espacio hasta conformar una red. Por eso no decimos que son moléculas. ¿Estamos? Bien. ¿De qué dependen estas uniones? Dependen de la energía reticular. ¿Y de qué dependerá la energía reticular para cada sólido? Va a depender de la carga, fíjense, la carga que tenga cada uno de los iones, el catión y el anión, la distancia a la que se encuentren y una constante. Por ejemplo, ¿cómo harían para ustedes ver la carga en estos compuestos que están acá? ¿Qué carga tendría el anión en este óxido de sodio? ¿Qué carga tendría ese anión? Un oxígeno -2. ¿Y el sodio qué carga tiene? Tiene una carga +1, ¿bien? Está participando con +1. Que al haber 2 moles de átomo de sodio, hay +2 al total de carga positiva. Pero el sodio, en su esencia, es +1. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el óxido de magnesio? ¿Qué me podrían decir del óxido de magnesio? Tengo -2 y para el magnesio tengo +2, ¿sí o no? ¿Bien? Como regla práctica, fíjense, como regla práctica, cuanto mayores sean las cargas, fíjense que hay una dependencia directamente proporcional, cuanto mayores sean las cargas, mayor será la fuerza de unión, mayor será la energía reticular de ese sólido. Cuanto mayor sea la energía reticular de ese sólido, ¿qué pensarán ustedes? ¿Les costará más o menos romperlo y llevarlo a otro estado? ¿Qué piensan? Más, exactamente. Pero, como siempre les digo, en química están las excepciones y están todos los casos. Como regla general, para que lo anoten, como regla general, cuanto más elevadas sean las cargas del catión y del anión, mayor será la fuerza. Si es mayor la fuerza de atracción, más me costará inducir el cambio de estado. Sin embargo, fíjense qué pasa acá con el óxido de aluminio. Fíjense, ¿qué carga tiene el oxígeno acá para participar? Tiene -2. ¿Y el aluminio qué carga tiene? +3. Bien. Uno esperaría que si acá yo tengo -2 y +2, y acá yo tengo -2 y +3, uno esperaría que el óxido de aluminio tuviera puntos de fusión más altos, más elevados. Pero bueno, justamente el óxido de aluminio se trata de una excepción a la tendencia, y en el óxido de aluminio pesa a lo mejor más la distancia que hay entre los átomos a el contenido de las cargas. Por eso se los anotamos acá, porque son excepciones y son tendencias generales las que yo les voy a ir comentando. Como tendencia general, a ustedes les tiene que quedar que cuanto más elevadas sean las cargas, como pasa por ejemplo acá con el óxido de sodio y el óxido de magnesio, mayor será la energía reticular, mayor es el punto de fusión. Mateo me pregunta por qué +2 y +3.
Más 2 porque es el estado de oxidación del magnesio en el óxido de magnesio, y más 3 porque es el estado de oxidación del aluminio en el óxido de aluminio. ¿Qué es Q1 y Q2? Es la carga del catión y la carga del anión. Si yo quisiera hacer este análisis, por ejemplo, para el óxido de magnesio, y quiero ver cuál es esa fuerza de atracción, tendría que conocer la constante, tendría que conocer la distancia que hay entre el átomo de magnesio y el átomo de oxígeno. Q1 es la carga del catión, que en este caso es más 2, y Q2 es la carga del anión, que en este caso es menos 2. Eso simboliza Q1 y Q2 en la formulita. La carga, el estado de oxidación del metal y del no metal. En la mayor parte de los casos, cuanto mayores sean las cargas, mayor será la fuerza de atracción. En otros casos, impacta más la distancia que hay de átomo a átomo en mi red a las cargas. Por eso, si ustedes se fijan, el aluminio representa una excepción en la tendencia, aunque no es tanta la diferencia, pero sí es considerable si pensamos que en realidad hay una diferencia casi de más de 700 grados. ¿Bien? ¿Qué más tienen que saber ustedes de estos compuestos? Además de que son compuestos iónicos, que tienen elevados puntos de fusión, todos, y acuérdense, todos son solubles en solventes polares. Como ustedes no se acuerdan las propiedades de los sólidos iónicos, piensen en el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. ¿Bien? Son todos compuestos iónicos, igual que estos, que al disolverlos en algún solvente polar como el agua, yo lo que logro es romper esta estructura, y si yo rompo esta estructura, estas cargas, aniones y cationes, quedan en disolución acuosa, y por eso hay conducción de electricidad. Bien, por eso los compuestos iónicos son buenos conductores cuando están fundidos. Bien, los sólidos covalentes, la mayor parte no son solubles en solventes polares, y dependiendo de la polaridad pueden ser solubles en disolventes no polares, dependiendo de la polaridad de uno y del otro. Acuérdense siempre el dicho, o mejor dicho, esta teoría, de que semejante se disuelve en semejante, polar en polar, no polar con no polar. Entonces, dependiendo de si su compuesto es polar o no polar, será que se disuelva o no se disuelva en tu disolvente polar o no polar. Bueno, esto es, por un lado, para los compuestos iónicos. Bien, tenganlos entonces presentes, que son con los que vamos a hacer ejercicios, de hecho. Elevados puntos de fusión, estructura reticular, unidades fórmula, no son moléculas. ¿Qué pasa con los sólidos covalentes? Los sólidos covalentes también presentan elevados puntos de fusión. ¿Bien? ¿Cuál es la principal diferencia que ustedes van a encontrar entre un covalente y un iónico? Fíjense, ¿cómo es la unión entre las especies? La principal diferencia entre un iónico y un covalente. En el iónico tengo atracciones electrostáticas, pero fíjense en el covalente. ¿Quién domina al sólido covalente? Como bien lo dice su nombre. El enlace covalente. Y fíjense otra cosa más. ¿Qué puede ser que compartan entre ellos? El sólido iónico y el sólido covalente. También presentan elevadas temperaturas de fusión. ¿Por qué presentan elevadas temperaturas de fusión los sólidos covalentes? Acá yo les traje un par de ejemplos. Estos sólidos covalentes, como el óxido de silicio, como el carbono, ya sea en su estructura de diamante o en su estructura de grafito, forman redes covalentes en el espacio. Y esas redes covalentes que forman en el espacio le confieren mucha fuerza al sólido. Y por eso presentan elevadas temperaturas de fusión. Son sólidos también muy buenos, porque poseen buenas propiedades mecánicas y físico-químicas, pero la diferencia entre el covalente y el iónico básicamente está en el tipo de atracción que existen entre sus átomos. En el sólido iónico hay atracción electrostática, enlace iónico, son solubles en agua. El sólido covalente presenta enlaces covalentes entre sus átomos, forman redes en el espacio, tienen gran fuerza y por eso presentan también elevadas temperaturas de fusión, pero no son solubles en solventes polares como el agua. ¿Bien? Entonces, ustedes vayan analizando cómo es el tema de las temperaturas. Eso es lo principal, como ustedes quieran clasificar algún sólido o algún compuesto.
las temperaturas, las propiedades físico-químicas. Y la otra clasificación que existe es la de los famosos sólidos moleculares. ¿Qué diferencia marcarían ustedes enseguida entre los sólidos iónicos y covalentes con los sólidos moleculares? ¿Qué diferencia marcarían enseguida? ¿Qué diferencia marcarían que lo ven ahí, ahí muy visual en la diapositiva? Muy bien, las propiedades físico-químicas. Fíjense el trióxido de azufre, el punto de fusión que tiene, 16,8 grados Celsius. Es decir, es un punto de fusión bajo si lo comparamos con los iónicos y con los covalentes. Este otro compuesto, que es un óxido de fósforo, que creo que Manuel me lo había preguntado, fíjense que si bien tiene 580 grados Celsius como punto de fusión más alto que el del trióxido de azufre, sin embargo, si lo comparamos con el resto, es bajo también. Bien. Y si tuvieran que decirme ustedes quiénes constituyen los sólidos moleculares, son moléculas, y esas moléculas que presentan enlace covalente, porque por eso se llaman moléculas, presentan ese tipo de interacción. Pueden ser uniones entre moléculas polares, dipolo-dipolo, moléculas apolares, fuerzas de dispersión, o puede haber también sólidos moleculares en donde esté presente la famosa fuerza puente de hidrógeno. ¿Cuál es el sólido molecular clásico por excelencia? ¿Cuál es el sólido molecular clásico por excelencia? Muy bien, el hielo. ¿Qué es el hielo? ¿Qué es el hielo? Chicos, ¿qué es el hielo? Agua, muy bien, perfecto, excelente, es agua. El agua, respondiendo a la pregunta de Brandon, ¿qué tipo de enlaces tiene? ¿Qué tipo de enlaces tiene la molécula de agua? Es un enlace covalente. Sin embargo, el agua forma redes tridimensionales como el óxido de silicio o como el carbono grafitado. No. Ahí está la respuesta entonces, Brandon. Bien. Los sólidos covalentes presentan enlaces covalentes, forman redes y por eso son elevados sus puntos de fusión. El sólido molecular también presenta enlaces covalentes. Nadie dijo lo contrario. El sólido molecular también presenta enlaces covalentes. Por ejemplo, ustedes, si no se lo recuerdan, pasan el hielo, que es agua sólida. Ahí también tenemos enlaces covalentes, pero ¿cuál es la principal diferencia? El agua no se dispone formando este tipo de redes, por ello simplemente queda como un sólido molecular. Y lo llamamos sólido molecular porque presenta bajos puntos de fusión y puntos de ebullición. Sin embargo, tienen puente de hidrógeno. ¿Estamos? ¿Qué otro se les podría llegar a ocurrir? El trióxido de azufre, que acá yo les traje un ejemplo, bueno, les traje el ejemplo del agua, como un clásico. Acá me preguntan cómo los diferenciamos por el punto de fusión y por la estructura en el espacio. De esa forma ustedes pueden diferenciar entre el molecular y el covalente. De ese modo los diferencian. Si yo les digo carbono, grafito y agua, ¿qué tipos de enlaces hay ahí? Entre el carbono, grafito y el agua. ¿Qué tipo de enlaces tienen? Tipo de enlaces, estoy preguntando, ¿no? En ambos hay enlaces covalentes. Perfecto. Ahora, ¿por qué yo tengo un punto de fusión mucho mayor en estos compuestos que en el agua sólida? Por la estructura tridimensional que terminan formando. Vean cómo el carbono y diamante son capas y capas, ¿bien? En el espacio. Vean cómo el cuarzo, el dióxido de silicio, que es vidrio cuando se encuentra en estado amorfo, también forman capas y capas. Vean el grafito, cómo forma capas paralelas en el espacio. Ustedes comparen el vidrio clásico que todos conocemos, es un sólido amorfo, que es dióxido de silicio, presenta enlaces covalentes, pero si ustedes tienen que comparar las propiedades mecánicas del vidrio sólido, dióxido de silicio, con el hielo cubo que sacan de la heladera, agua. Salta a la vista que quién presenta más resistencia en cuanto a propiedades físicas, temperaturas de cambios de estado. ¿Quién presenta más resistencia? ¿El vidrio con enlace covalente o el agua con enlace covalente?
El vidrio. Bien. Ambos presentan enlaces covalentes, pero el vidrio es un sólido covalente y el agua es un sólido, el agua sólida es un sólido molecular. ¿Estamos? Bueno, entonces acá qué ejemplos les escribí yo acá. El compuesto iónico, sólidos covalentes y sólidos moleculares. Pregunta, ¿por qué el hielo no es una estructura tridimensional? El hielo es una molécula de agua que tiene geometría molecular y geometría electrónica. Sí, o sea, nadie dijo lo contrario. El hielo sigue siendo agua que tiene una geometría molecular, electrónica, hibridación, ángulo de enlace y demás, como ustedes ven acá. Así se forma el hielo. Pero no forma capas de ese compuesto, como sí lo hace, por ejemplo, el carbono grafito, que tiene placas paralelas de compuesto en el espacio, el diamante, que se dispone de esa forma en el plano, o el vidrio, que forma redes amorfas o cristalinas. Es distinto. O el mismo ácido desoxirribonucleico del ADN, que forma cadenas. A eso me refiero. Ambos están en el espacio, por supuesto, porque el agua tiene una geometría tetraédrica. Nadie dijo lo contrario, pero no en forma de redes que se repiten tridimensionalmente como estos otros compuestos. Esa es la diferencia, Álvaro. Es distinta la disposición geométrica, pero todos están en el espacio. Tanto el iónico como el covalente, como el molecular. Todos están en el espacio, pero es distinta la distribución. ¿Cómo será que es distinta la distribución? Que si vos a estas redes las disolvés en agua no se rompen, en cambio estas redes, si vos las disolvés en agua, sí se rompen. Por eso les digo, tienen que saber diferenciar y analizar bien. ¿Se entiende? Amorfo significa que no sigue un patrón específico de repetición. Esos son los sólidos amorfos. No presentan una única celda unidad que se repite regularmente en el espacio. Tienen disposiciones bastante aleatorias. Por eso es un dióxido de silicio amorfo, y ese es el vidrio. En cambio, el cuarzo, que sigue siendo dióxido de silicio, tiene otro tipo de cristalización. Fíjate que es más ordenada, más prolija, se repite de un modo más regular. En cambio, acá está todo más aleatorio, más entrópico. Esa es la diferencia entre un sólido y otro sólido, pero siguen siendo redes. ¿Bien? ¿Está claro, Álvaro, lo que te respondí? Bien, Lorenzo me pregunta, ¿el cuarzo es más resistente que el vidrio? Habría que comparar específicamente, porque no porque sea cristalino o amorfo significa que sea más resistente. Habría que evaluar algunos ensayos mecánicos de cuál efectivamente ofrece mayor resistencia al golpe o demás. Pero no porque sea cristalino o amorfo es más resistente. Sí tiene distintas propiedades, eso sí, distintas propiedades y distintas aplicaciones. De hecho, en nanotecnología pasa exactamente lo mismo. Hay sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Algunos son más manipulables que otros, pero no por eso significa que sean más resistentes. Habría que buscar algún ensayo, algún índice. Claro, acá en el cuarzo tenés mayor ordenamiento, tenés mayor cristalinidad. Eso es lo que tenés en el cuarzo. Esa mayor cristalinidad u ordenamiento hace que el cuarzo tenga unas aplicaciones y el vidrio tenga otras aplicaciones. Básicamente por eso se diferencia. Pero bueno, a lo mejor las distintas aplicaciones de uno y otro puede venir por el lado de la resistencia, que presente uno o que presente otro. Eso sí puede ser. No tengo en este momento el índice de algún ensayo mecánico entre uno y otro, pero puede ser que sí, que uno ofrezca una mucha mejor resistencia y tenga aplicaciones distintas. A eso se refiere. Acá me pregunta Blas, ¿a qué se debe la menor densidad del agua en el estado sólido? Bien, acá lo que tenemos que analizar cuando hablamos de densidad es qué porcentaje de masa está ocupando una determinada cantidad de volumen. Cuando vos estás hablando de agua en estado sólido, estás confinando o estás compactando el movimiento. Por eso muy relativo, podemos hablar de distintos valores de densidad, pero en realidad si uno habla de la densidad del agua, siempre es la misma, 1 gramo por mililitro. Cuando hablamos del estado sólido, no reportamos agua sólida y su dato de densidad, pero sí tienes que saber que estamos hablando de masa por unidad de volumen. En el estado sólido tenés más limitados en movimiento. Tenés el agua compactada en un único espacio, en posiciones rígidas, como está acá. A eso puede ser debida el cambio.
pero siempre que se reporte el agua, no hacemos referencia al agua en estado sólido para ver la densidad. Lo hacemos referencia más bien al líquido, 1 gramo por mililitro. 1 mililitro es el volumen que ocupa 1 gramo de agua. Bien, ¿alguna cuestión más? Todo esto que estamos viendo es todo teórico, ¿bien? Todo lo que estamos hablando recién. Está todo acá. ¿Puede haber sólidos moleculares apolares? ¿Podrá haber sólidos moleculares apolares? Sí, muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan fuerzas de dispersión. Exactamente, todos aquellos que tengan fuerzas de dispersión serán sólidos moleculares apolares. ¿Y qué ejemplo podría ser algún sólido apolar? ¿Podría haber algún sólido molecular apolar? Me preguntan acá, el dióxido de silicio es apolar, pero si hablamos de dióxido de silicio, nos vamos al sólido covalente, en un enlace covalente. Pero recién les pregunté de un sólido molecular. Sí, puede haber un sólido molecular que sea apolar. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga algún compuesto covalente en el cual hace una geometría perfecta electrónica y esa geometría se repita. Bien, entonces puede ser que haya sólidos moleculares polares y apolares, sólidos covalentes, polares y apolares. Y en sólidos iónicos puede haber sólidos polares o apolares. Los sólidos iónicos puede haber polares o apolares. No, muy bien. ¿Y por qué no? ¿De dónde venía ese análisis? Muy bien, porque estamos hablando de compuestos iónicos. Y en los compuestos iónicos no hablamos de polaridad. ¿Por qué no hablábamos de polaridad? Y cuidado con eso. Porque en el sólido iónico, cuando el sólido iónico, cuando yo hacía el análisis y hablaba de un enlace iónico, hablaba de un Lewis en el cual yo no tenía geometría molecular ni geometría electrónica. ¿Por qué? Porque quedaba un catión y un anión. Quedaban especies con carga. Entonces no voy a hablar de polaridad. Quedan especies netas con carga. Lo mismo pasa en el enlace covalente cuando tengo aniones o grupos catiónicos. Grupos aniónicos o grupos catiónicos. No hablo de polaridad siempre que yo esté trabajando con especies que tienen carga neta. ¿Está claro? Bien, exactamente, Blas. Hay una transferencia neta de electrones. Exacto. Bien. ¿Alguna duda más sobre todo esto? ¿Alguien quiere consultar algo más? Bueno, iba a arrancar hoy con los ejercicios de cálculo, pero estamos un poquito sobre la hora, así que vamos a hacer directamente los ejercicios de cálculo mañana. Sí les voy a pedir por favor que quienes tengan duda con la evaluación formativa y sacaron alguna captura de pantalla o algo, me lo digan. Yo tengo el nombre de 3 personas para revisarles, pero si alguien más quiere que le revise la evaluación, me lo dice. Así no tienen que hacer captura de pantalla, pero yo directamente voy, los busco por el apellido y veo su intento. Entonces, si alguien tiene alguna duda, me lo comenta. Les voy a subir el cronograma, ¿bien? Les voy a subir el cronograma de actividades y mañana lo que haríamos es ver 1 o 2 ejercicios de sólidos con cálculo, que son muy simples. Ustedes tienen que enfocar en hacer 1 o 2 ejercicios y nada más. Y vamos a ver toda la parte de gases también. Así que bueno, mañana va a ser una clase un poquito más intensa. Me dicen acá, en los sólidos moleculares, podría ser algún sólido molecular acá, puede ser algún compuesto orgánico. Sí, en los sólidos moleculares podría haber algún compuesto orgánico que esté sólido a una determinada temperatura. Primero habría que valorar eso, porque muchos compuestos orgánicos son o gaseosos o directamente pasan a ser líquidos. ¿Bien? Como por ejemplo la primera rama de los alcanos en los hidrocarburos y después directamente los tenés líquidos en los combustibles. Pero si fueran sólidos o algunos tuvieran sólido a una determinada temperatura,
sería un sólido molecular en el que predominan las fuerzas de dispersión. Muy bien la pregunta, Sol. Más que no los incluí acá por eso, porque están más bien gaseosos o líquidos. Pero si estuvieran sólidos, serían moleculares. Y acá Nicolás me pregunta si puedo revisar. Sí, puedo revisar tu evaluación también. Bueno, la grabación de esto ya está del año pasado, de todas formas. Y bueno, mañana entonces, ahora les voy a responder a todos los que tenían duda con la evaluación que me pidieron que les revise. Y bueno, nos veríamos mañana entonces a la hora de siempre para ver cálculo de sólidos y toda la clase de gases. Bien. Bueno, si no tienen dudas, entonces nos vemos mañana, vayan al teórico y bueno, seguimos conversando mañana. Que anden bien, chicos.